Bueno, no me quieren dejar dar la información, pero veo acá algo, un desastre natural provocado. Con eso les digo todo. No va a ser de la naturaleza. Algo fuerte, vienen cosas fuertes, vienen lluvias, viene un volcán. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania y esto es Sismos en el Mundo del 21 de agosto del 2023 al 3 de septiembre del 2023. Bien, veamos qué viene en cuanto a desastres naturales para el mundo y, por supuesto, terremotos. Felizmente, con esta luna llena, con esta primera luna llena que ha habido en agosto, no ha habido fuertes sismos, no ha habido terremotos así tan fuertes que deje destrucción. Pero la naturaleza en cuanto con el agua sí es preocupante y lo que viene también es preocupante. Se aproxima lamentablemente una temporada más de inundaciones y lluvias para América del Sur. Va a ser azotado nuevamente. Eso es lo que estoy presintiendo. Y bueno, pues luego les diré en otro vídeo más pequeño sobre esto que ocurrió en Hawái. Yo les dije, yo no veo incendios forestales ahí y en lugares donde hay incendios forestales así fuertes es porque ha habido otro tema que no es la naturaleza. No es enviado, bueno, por la naturaleza, por Dios, sino que, son ellos, ya saben. Luego haré un vídeo sobre esto y justo se oscureció la cámara. No me quieren dejar hablar sobre el tema de Hawái. Y vienen más cosas al respecto de eso y en cuanto a desastres naturales también puede haber manipulación. Veamos qué viene en sí para el mundo en las próximas semanas, en general. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para que te pueda notificar cada vez que suba un nuevo vídeo de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Veamos qué viene para el mundo en general en cuanto a terremotos. Viene un terremoto fuerte, y esto sí, porque hay un lugar donde se ha estado acumulando energía y durante tiempo ya. Siento acá que viene un terremoto, de repente no en estos días del 21 de agosto al 3 de septiembre, sino que en estos meses va a haber un terremoto muy fuerte, que incluso va a dejar a oscuras, o sea, va a ser un terremoto de noche de repente. Sí, incluso con alerta de tsunami. Y me preocupan sobre todo América del Sur, América del Norte, pero puede ser por otra cosa que haya un sismo fuerte. Porque yo les dije la vez pasada, veo mucho movimiento debajo del mar. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están debajo? Ya les expliqué también en otro vídeo anterior. Lo primero que viene, que veo que viene, son 3 terremotos. 3 terremotos, lo que estoy viendo aquí. Y mucha agua. Va a continuar esto de lluvias, inundaciones durante todo el año. Pero el mes 8, 9, o sea, el mes de agosto y de septiembre van a estar ocurriendo lo que son lluvias, inundaciones, pero que puede dejar incluso luto. Por eso deben ponerse a buen recaudo. No importa en qué país estés, en qué continente estés. Esto del tema de agua, de inundaciones, va a continuar. Incluso van a estar deshielándose los... Me olvidé el nombre. Bueno, deshielos, veo deshielos, ¿sí? Veo deshielos en la Antártida y Antártica, bueno, en el norte, Polo Norte y Polo Sur. Viene situación donde va a poner en peligro a muchas personas. Veo también esto de temas de ciclones también. Me preocupa el Océano Pacífico de el norte de México hacia Estados Unidos, o sea, California, Oregón, Washington, incluso hasta Canadá, la parte de Océano Pacífico. Y por el otro lado, en Puerto Rico, es que es un poco impredecible cómo puede ir ese trayecto porque, bueno, los países del Caribe y México, Estados Unidos deben estar alerta. Y lo que sí estoy viendo acá, vamos a continuar viendo socavones. Se abre la tierra, se hunde una casa, hay lugares donde se está partiendo, ya les dije, en San Luis Potosí, no me acuerdo bien el nombre, pero en otros lugares de México también, en el sur de México también, va a estar ocurriendo esto de que se abre la tierra,
de un momento a otro. Veo un volcán con mucha actividad. Me parece que es en América del Sur. Mucho cuidado. Colombia, Chile, Ecuador, con ese volcán que puede estar de una manera intensa en actividad. Veo acá personas en hospitales debido, como les digo, a inundaciones, lluvias, esto de ciclón también que viene. Veo un terremoto que va a dejar heridos en las próximas semanas. De repente no en estas semanas, pero en el mes 9 también puede ser. Pero acá sí me sale la energía de un terremoto, donde se destruye alguna edificación antigua sobre todo. No las construcciones modernas, porque esas van a estar en pie, van a continuar en pie. Y veo, como les dije, ahí sobre todo en Estados Unidos se está abriendo. Hay como una fisura en el océano y están como que naciendo, no sé si son, parecen como que volcanes ya, pero no sé exactamente. Parecen como que volcanes, sí. Porque veo algo así, pero no tienen como que forma así de triangulito, no. Sino que toman como que bastantes formas. Mucho cuidado de noche, y esto sí les voy a advertir. Miren quiénes y aliados con quiénes. No se sorprendan si hay un terremoto, y así lo declara, lo voy a decir, no se sorprendan si hay un terremoto. Me preocupa mucho Hawái, aún. Todavía siento que el peligro va a continuar. Me preocupa Hawái de que vayan a intentar, ya saben, bueno, acá no lo puedo explicar mucho, pero me preocupa un sismo fuerte en Hawái. Me preocupa. Sí. Mira, veo algo con violencia, con mucha fuerza que va a sacudir. Un terremoto fuerte. Veo un terremoto fuerte. Disculpen si escuchan bulla, no sé dónde es. Bueno, no me quieren dejar dar la información. Pero veo acá algo, un desastre natural provocado. Con eso les digo todo. No va a ser de la naturaleza. Algo fuerte, vienen cosas fuertes, vienen lluvias, viene un volcán que va a estar en intensa actividad en América del Sur. Muchas lluvias, inundaciones, oleaje también, mucho cuidado en el mar, sobre todo las personas que están en los barcos, trabajan en el mar, los marineros. Sismos de noche, mucho cuidado, o incluso en la madrugada, 5 de la mañana, 4 de la mañana, mucho cuidado. Verifiquen bien esas edificaciones antiguas, las zonas de seguridad también, verifiquen bien todo eso. Veo acá algo de fuertes vientos. Va a haber un ciclón, veo acá un ciclón, pero no tan fuerte, pero como, o sea, sí va a dejar algo de daños, pero no va a ser de tanta intensidad tan fuerte. Y veo un huracán también. De repente toma intensidad ya en el mes 9, oficialmente en el mes de septiembre. Sí. En cuanto a terremotos, veo un terremoto de 6.8. Eso es lo que estoy viendo. Después otro de 6.3 aproximadamente. Y otro más, pero igual de 6, de magnitud 6. Y también los socavones que ya les dije, que como que la tierra va a tragarse a las casas que estén cerca de los ríos o en montañas. Mucho cuidado con eso. Y me olvidé de decirles, pero esto ya lo dejo para otro vídeo, que yo tuve visiones de lo que iba a pasar en Hawái, pero fue tan alucinante que yo dije, esto nomás pasaría en una película de ficción de las de Hollywood. Y total que pasó. Yo me quedé perpleja cuando salió eso de la noticia de Hawái. Pero así tenga visiones tan extrañas, se las voy a decir de todas maneras. Sí, porque veía claramente personas corriendo, como que los cielos así bien grises, como que parecía un tornado, algo sumamente extraño. Bueno, ahora vamos por país, a ver qué viene, país por país. Eso es lo que viene a nivel mundial. Continuamos ahora con América del Norte. Veamos qué viene para los países de América del Norte. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. No te olvides de darle clic a la campana para activar las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Veamos qué viene para América del Norte en cuanto a desastres naturales. Es un poco fuerte la energía para América del Norte. Mucha agua, nuevamente, América del Norte. Mucha agua, ahí lo pueden ver. Lluvias, fuertes lluvias, inundaciones, va a continuar esto. Oleaje, me preocupa el mar. Les dije que veía un ciclón y un huracán.
y por ambos lados, es decir, por el Océano Pacífico, desde California hasta Washington y el Océano Atlántico, claro. Así que mucha precaución para quienes viven en Estados Unidos, en las zonas costeras, igual México también. Inundaciones. Atención, debajo del mar, uno que en Estados Unidos y cerca a Canadá, se está abriendo debajo, o sea, en el fondo del mar como que se está abriendo, van a estar como que apareciendo especie de volcanes, algo así. Es algo totalmente extraño. Parece de película, como les dije hace un momento. Mucho cuidado América del Norte con que se abra la tierra, socavones. En México y en Estados Unidos. Y acá mucho con el tema de agua. Como les digo, el mar. Veo oleajes también. Oleajes. Mucho cuidado también con deslaves. O sea, es decir, que deslizamiento de tierra y junto con ello agua también. Sí, mucho cuidado. Mucho movimiento en el mar. Acá continúo viendo y no se sorprendan que en los próximos meses, ya no solamente Hawái, en otro lugar, vaya a haber esto de incendios forestales, entre comillas, porque no son incendios forestales. No son incendios forestales, totalmente no. Ya saben con esta carta qué es. Sí. Mucho cuidado con oleaje, inundaciones, fuertes lluvias en América del Norte. Va a estar temblando, pero no veo así un terremoto tan fuerte, no. Pero sí va a estar temblando, ¿sí? Magnitud 5, por ahí un 5.8 también. Sobre todo Estados Unidos y México. Y el ciclón y el huracán, estén atentos los que viven en las costas, o sea, California, Oregon, Washington, y por el otro lado en Florida, Alabama, Carolina del Norte y del Sur. Tengan mucho cuidado por esas zonas. Sí, eso es lo que viene para América del Norte. Y por supuesto veo fuertes vientos huracanados por este huracán y este ciclón que van a pasar por ahí. Mucho cuidado. Veamos qué viene para Estados Unidos en cuanto a desastres naturales. Me preocupa Estados Unidos y más ahora con lo que ha pasado en Hawái. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales del 21 de agosto al 3 de septiembre para Estados Unidos. Siento que va a continuar en Hawái. Siento peligro todavía para Hawái. Miren las cartas que salen. Y se cae. Tenebrosas esas cartas. Mucho cuidado California con fuertes vientos. California, sí, porque me muestran como un lugar así donde hay arena, tierra. También, ¿cómo se llama el lugar que está al costado? Creo que es Texas. No tengo mi mapa. Bueno, el estado que sigue al costado de Estados Unidos, al costado de California, hay otro estado. Mucho cuidado también porque veo como que fuertes vientos. Incluso puede ser algún tornado que aparezca por ahí. Veo caída de granizo. Viene caída de granizo. Veo como que deslizamiento de tierra, pero así de repente como que de la nada. Y con fuerza, mucho cuidado con ese tema de deslaves. Deslaves, deslizamiento de tierra en Estados Unidos, estoy diciendo. Y se aproxima un ciclón y un huracán. Mucho cuidado en las costas del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Mucho cuidado, fuertes vientos, oleaje, mucho cuidado con las casas. Veo casas que salen volando, incluso. Mucho cuidado. Veo pérdidas acá materiales. Bueno, ya no sé qué decir. Acá creo que voy a tener que hacer otro vídeo para esto, porque esto ya se está saliendo de control. Porque esto no es natural. Sigo viendo como que
los incendios forestales, entre comillas, para Estados Unidos, pero claro, va a continuar en Hawái, pero veo otro lugar más de Estados Unidos afectado por esto. Y van a decir, incendios forestales. Incendios forestales, no. Yo ya les dije, no veo incendios forestales naturales durante este año, no. No se notan fuertes. Veo oleaje, mucho tema del mar. El mar va a estar muy movido. Veo lluvias, fuertes vientos, granizo. Acá, mucho cuidado a los que viven en las costas, por el Océano Pacífico y el Atlántico. Vamos a preguntar a mis cartas si viene algún sismo para Estados Unidos. Algún sismo fuerte. Yo creo que ya les había dicho, si en poco tiempo, o sea, en unos meses o el próximo año, el Yellowstone empieza a hacer erupción, va a ser provocado. Ya les dije, ya les avisé desde hace tiempo, ya les vengo diciendo. Que están advertidos, sobre todo las personas que viven cerca al Yellowstone, al volcán Yellowstone. Veamos qué nos dice. Sí, mira, sí va a estar temblando. Veo un sismo como que de magnitud 5.2, 5.4 en Estados Unidos. California, Hawái, también mucho cuidado. Alaska, puede estar temblando. Sobre todo me indica acá días antes de la luna llena de final de mes o los primeros días de septiembre. Sí, va a coger fuerza y por ahí un temblor, un sismo. Bien, eso es lo que veo que viene para Estados Unidos. Mucho cuidado a las personas que viven en las costas en Estados Unidos, de California a Washington y los que viven por Florida, Alabama, Carolina, las dos Carolinas. Sí, eso es lo que viene para Estados Unidos. Continuamos ahora con México, específicamente el norte de México. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales para el norte de México. Mucho cuidado igual, norte de México con un huracán y con un ciclón. De repente baja de intensidad y se convierte en algo menos potente. Ojalá que sí, ojalá que baje de intensidad. O como les digo siempre, al igual que los terremotos, que se aleje, que sea para el mar, ¿no? Y no de tanto para la costa. Norte de México. Hay energía sísmica que aún no se libera del todo en el norte de México. Hablo del norte de México. Hay energía sísmica. Estoy viendo aquí un sismo fuerte, que puede ser un terremoto. Puede ser un terremoto. Veo un sismo fuerte de magnitud entre 5.8 a 6.2 o 6.4. Puede ser un sismo fuerte, o sea, puede quedar en sismo fuerte o puede ser un terremoto. Esto ya depende de la naturaleza, qué es lo que decida. Veo también, me preocupan las costas en el norte de México. Mira, de repente ese sismo lo van a sentir fuerte porque el epicentro va a estar solamente a 20 kilómetros de profundidad, 10 kilómetros de profundidad. Mientras más arriba, o sea, más cerca a la tierra donde vivimos, más, o sea, se siente con más fuerza. Eso es lo que me dicen acá las cartas. Pero mientras más, más profundo sea, mientras más profundo no se siente tanto. Pero acá yo veo al revés. Esto lo veo como que con fuerza. O sea que va a ser a 10, 20 kilómetros, 30 kilómetros de profundidad y se va a sentir. Por eso les decía en un comienzo, me preocupa América del Norte, América del Sur y Oceanía con terremotos. Es que veo un terremoto de 6.8. Puede ser para América del Norte o para América del Sur o para Oceanía. Hay mucho movimiento debajo del mar. Como les digo, veo como que fisuras, están naciendo como que volcanes, como que se estuviera regenerando la tierra, la tienda. Bueno, eso es otra cosa de ahí luego que vamos a hablar, por qué se van a regenerar las tiendas por un tema económico. Bueno, acá estoy viendo sí peligro de un huracán y del ciclón al otro lado, en el Atlántico. Veo peligro, sí, mucho cuidado a las casas que viven. Veo fuertes vientos, un poco de lluvia también. Van a estar viendo señales en los cielos también, cosas extrañas, nubes, tal vez por ahí algún ovni. Bueno, es usual, siempre hay algún ovni presente en México. Y sí,
Veo un sismo, me preocupa. O sea, es un sismo fuerte de 5.8, pero con potencial de terremoto. Puede ser incluso durante el mes 9. O sea, ya no va a temblar el centro de México, sino que puede ser el norte o el sur de México también. Hay energía, como les digo, que no se libera. Y me parece que el norte de México no ha temblado lo suficiente. No se ha liberado lo suficiente de energía. Sí, mucho cuidado. Veo acá como que daños en las casas que viven en las costas, como les dije en un comienzo en el vídeo. Bueno, eso es lo que veo para el norte de México. Continuamos con el sur de México. Veamos qué viene para el sur de México en cuanto a sismos, desastres naturales. Les dije que veía socavón. Eso está en peligro. Tanto el norte, el centro, el sur de México se están moviendo mucho las energías sísmicas. Y bueno, la naturaleza está cambiando. Lugares que no temblaban antes ahora tiemblan. Lluvias en el sur de México. ¿Qué más viene? Mucha agua veo aquí. Lluvias. Puede dejar un poco de inundación por ahí. El Popocatépetl creo que aún está en alerta. Como que va a tener un poco de actividad en el mes 9 sobre todo. Veo que despierta un poco más. Y acá veo fuertes vientos por tanto el ciclón y el huracán, pero más lo siento el ciclón, o sea, hacia el otro lado, hacia el océano Atlántico. Viene un sismo cerca al mar en Chiapas, Oaxaca, en México. Un sismo como que de magnitud 5.2 y va a estar moviéndose en México, en el sur de México. Lluvias, incluso por ahí no les vaya a sorprender algún apagón también por este tema de lluvias o de tormentas eléctricas, algo así. Sí, y ese sismo de 5.2 en Chiapas o en Oaxaca. Eso es lo que veo que viene para el sur de México. Bien, veamos qué viene para Centroamérica, América Central. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana para que puedas recibir los nuevos videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopo e historias paranormales. Bien, veamos qué viene en cuanto a desastres naturales y sismos para Centroamérica. Mucho oleaje. Veo el mar un poco movido las próximas semanas. Sí, mucho peligro con el mar. Incluso hasta que puede dejar daños a las zonas costeras. Sobre todo en el Caribe. En el Caribe veo esto. Veo lluvias todavía que se van a estar dando en Honduras y en Guatemala. Que puedan dejar daños. Veo aquí un sismo fuerte, yo diría un terremoto, que viene para Centroamérica. Algo fuerte. Luego les digo en qué país es porque no me queda claro en qué país va a sentirse este terremoto. Puede ser en dos países también, como a veces ocurre en las fronteras. Sigo aquí viendo peligro con un volcán en Centroamérica. Un volcán. Lo que les dije, veo aquí lluvias afectando a casas, incluso puede haber deslaves. Es decir, pasa el agua con inundaciones, este tema de inundaciones, y se lleva, no sé, alguna casa, algo. Mucho cuidado con eso. Viene muy fuerte el agua, con mucha potencia. Sobre todo las casas que viven cerca al mar, mucho cuidado en América Central. Y va a estar ocasionando pérdidas también en cultivos. Sí, mucho cuidado para América Central. Veo lluvias, sobre todo Guatemala y Honduras, me preocupa en cuanto a las lluvias. Veo fuertes vientos también. Todavía no veo si un huracán fuerte, no lo veo. De repente va a ser esto para 15 de septiembre o algo así. O después, o sea, a final de mes de septiembre. Aún no veo un huracán.
De repente que recién está en formación, por eso no me aparece aquí aún. Y por ahí van a estar teniendo apagones también en algunas zonas en América Central. Bien, eso es lo que viene para América Central en las próximas semanas. Veamos qué viene en cuanto a sismos y desastres naturales para Guatemala en las próximas semanas. Veo aquí un tema de oleaje. Oleaje, el mar muy movido, mucho cuidado. Y también, sobre todo en las costas, mucho cuidado en las casas que están cerca al mar. Esto de lluvias aún va a continuar en Guatemala, inundaciones, un poco más bajo, pero va a continuar aún. Lluvias. Mucho cuidado con deslaves también, es decir, en deslizamiento de tierra. Va a estar temblando también Guatemala. Veamos qué más viene. Mucho cuidado también con apagones, sí, para Guatemala, por este tema de lluvias. Y veo un sismo como que de 5.4 para Guatemala. Viene un sismo también. Y va a estar temblando. Sobre todo me preocupan estas lluvias que aún van a continuar. Y acá veo como deslizamiento de tierra, algo así, que viene para Guatemala en las próximas semanas. ¿Qué viene para El Salvador en las próximas semanas? En cuanto a sismos, desastres naturales. Oleaje también, al igual que Guatemala. El mar, mucha fuerza en el mar, eso es lo que estoy viendo y lo que va a predominar en todo el mundo durante septiembre. Que les dije, el mar va a reclamar su terreno, su territorio y va a ir más allá de las costas. Mucho cuidado, sin que haya alerta de tsunami. Solamente con decir oleaje. Mucho cuidado también en El Salvador con deslizamiento de tierra. Puede ser con agua o no, pero veo deslizamiento de tierra. Bastante. Y cuidado con esas casas también, que están cerca a zonas de montañas, de ríos. Mucho cuidado. Y también a zonas de volcanes, porque acá veo como que un volcán con una actividad algo intensa para las próximas semanas. Puede ser incluso hasta octubre. Sí, mucho cuidado. Veamos si viene un sismo. Salió volando. Al parecer, luego de la luna llena, va a estar con una energía un poco brava. La naturaleza. Sobre todo, el agua. Mucha agua en El Salvador. Veo lluvias también, oleaje. Lluvias, oleaje, mucho cuidado. Y va a estar temblando. Veo un sismo de 5.4 en El Salvador. Sí, eso es lo que viene para El Salvador en las próximas semanas y también un poco de fuertes vientos. Sí. Continuamos ahora con Nicaragua. Veamos qué viene para Nicaragua en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales. ¿Qué viene para Nicaragua? El mar también un poco movido, con fuerza en el mar. Y con vientos fuertes también me hablan estas cartas. Como este video lo estoy grabando, hoy estamos 16 de agosto. Y quedan 16, hasta el 20 de la vez pasada les dije que iba a haber un terremoto en Nicaragua. Aquí yo veo un terremoto, la energía se va a guardar, pero veo un terremoto, algo fuerte para Nicaragua. Dije de magnitud 6, como que de 6.2 les dije. Viene un terremoto. Hoy que estoy grabando es 16 de agosto del 2023. Puede ser antes del 20 de agosto que se dé este terremoto en Nicaragua
o hasta el mes de septiembre, pero veo aquí una energía fuerte que quiere temblar Nicaragua, quiere haber un terremoto, no un sismo cualquiera, un terremoto. Se está guardando la energía. Hasta la energía está confundida. Dice, tiemblo o no tiemblo. Aquí la naturaleza también se sobrecarga, también eso es lo que pasa. Veo lluvias en Nicaragua también. Como les dije, el mar o los ríos también van a estar reclamando su territorio, mucho cuidado. Las personas que viven en costas, cerca a ríos también, mucho cuidado durante todo este año 2023. Veo derrumbes, deslizamiento de tierra, esa es la palabra, y fuertes vientos para Nicaragua. Las zonas costeras me preocupa mucho. También en Nicaragua por ahí van a estar viendo nubes algo extrañas, algún objeto volador, un ovni. Pues los ovnis viven en volcanes. Acá me lo está confirmando. Miren estas dos cartas. La carta de los volcanes, del fuego, y esta carta de los ovnis, las cosas, la naturaleza, pero no es la naturaleza, es algo un poco más allá. Eso ya viene para un tema paranormal que les voy a redactar luego sobre los compañeros, porque no estamos solos en el planeta Tierra. Hay más vida. Bien, mucho cuidado Nicaragua con un terremoto. Estoy grabando esto el 16 de agosto del 2023. Mucho cuidado a partir de ahora y durante el mes 9 con un terremoto. Cualquier momento puede temblar Nicaragua. Están avisados, están advertidos. Y veo fuertes lluvias también, cuídense mucho. Veamos qué viene para Costa Rica en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales. No me acuerdo si he mencionado a los países que están en riesgo de que se están hundiendo. Entre ellos, en América Central están Panamá, Costa Rica y parte de Guatemala. Y hay una parte de Nicaragua que a futuro se van a desprender un poco. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo quienes viven en las costas y también porque el mar va a reclamar su territorio en los próximos años. Estoy hablando de aquí a 100 años, 200 años, tal vez ni existamos. Como les mencioné, el mar muy movido, oleaje. Va a estar temblando fuerte, creo que es porque de repente van a sentir el terremoto de Nicaragua que les he dicho que va a temblar fuerte. Estoy grabando esto el 16 de agosto del 2023. Veo oleaje para Nicaragua, perdón, para Costa Rica. Veo oleaje y fuertes vientos para Costa Rica. Veamos si se va a sentir el sismo de Nicaragua o no, porque me parece que el sismo que van a sentir es el de Nicaragua. No va a ser un sismo que sea en Costa Rica. Va a estar temblando Costa Rica. Y sí, acá me marca que van a sentir de repente un poco el sismo, bueno, el terremoto de Nicaragua, pero ustedes lo van a sentir como un 5.5, algo así, un sismo fuerte. Es lo que viene a ser. Mucho cuidado con un volcán. Me parece que puede ser tanto Nicaragua o Costa Rica, hay un volcán como que con un poco de movimiento, que por ahí no vaya a haber una erupción más adelante o finalizando el año, ¿sí? Así que mucho cuidado porque veo un sismo para Costa Rica de 5.5. ¿Qué viene para Panamá en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales? Ha caído una carta. Al parecer va a haber mucho movimiento sísmico en América Central en las próximas semanas. O puede ser un volcán también. Me hablan acá las cartas de un sismo o un terremoto, tal vez. Ojalá que no. Que se dé en el mar y que lo que más pueda perjudicar es que el mar se pueda salir.
porque veo mucho movimiento en el mar, mucha agua y vientos así fuertes. Aún hay probabilidades, y yo ya expliqué esto, que a futuro Panamá está lo igual que México se está partiendo. Panamá, como es una franja delgada, se está partiendo. Veo aquí mucha agua, veo un probable sismo fuerte, le quiero decir, no un terremoto, ojalá que no, pero en la costa, es decir, o en el mar, con epicentro en el mar. Igual, mucho cuidado, esas 3 cartas que salen aquí no me gustan para nada. Con esta carta, como que aquí el mar va a ser el que va a decidir si hay o no un sismo fuerte. O de repente ya para el mes de septiembre va a ser este sismo fuerte que veo aquí, y no en los primeros días. Veo fuertes vientos, veo así como algo se quiere formar cerca de Panamá, como que fuertes vientos, como que un ciclón se quisiera formar cerca, o algo así por el estilo, de estos fenómenos meteorológicos de aire, porque veo fuertes vientos. Y también si tengan cuidado con sismos en la noche, porque van a estar así durmiendo y tiembla, o de noche a partir de las 6 de la noche o 6 de la tarde en adelante. Si tengan cuidado, le voy a decir un sismo aproximadamente 5.6 en adelante, que siento que va a temblar, y va a estar temblando Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahí veo muchos sismos hasta finalizar el año, perdón. Sí, mucho cuidado, y sobre todo con el mar. Veo un poco de lluvias, pero estas lluvias no son lo suficiente. Mayormente acá veo como que en zona de donde no están los cultivos, pues, y esto no ayuda. No ayuda para la sequía. Si hay suerte, pues sí caerá en los cultivos esa lluvia, y ojalá que sí. Bueno, eso es lo que viene para Panamá. Tengan cuidado con un fuerte sismo. Ojalá que no terremoto, porque veo acá que el mar va a ser el que va a decidir si hay un terremoto. Continuamos ahora con Puerto Rico. Veamos qué viene para Puerto Rico en las próximas semanas. Cuántos sismos, desastres naturales. Lo que sí estoy viendo es que se quiere formar como que un ciclón, no, un huracán. Un huracán me parece que es más. Pero aún no tiene la fuerza necesaria, y probablemente lo vean más en el mes de septiembre que ahora en agosto. Sí, a ver qué más viene. Mucho cuidado con apagones también en Puerto Rico. El mar, mucho movimiento en el mar en toda América Central. Va a estar furioso el mar. Mucha agua. Tengan mucho cuidado a las personas que viven muy cerca al mar. Y veo que va a estar temblando. Mucho cuidado con un sismo entre las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mucho cuidado. Veo un sismo como que de magnitud 5.4 para Puerto Rico. Va a estar temblando. Y veo lluvias aquí en Puerto Rico. Lluvias, oleaje. Como les digo, no tiene aún la fuerza necesaria ese huracán, o al parecer ciclón. Más me parece que es un huracán. No tiene la fuerza necesaria para levantarse aún. Al parecer esto va a aparecer en septiembre, más que ahora. Bien, eso es lo que veo para Puerto Rico. Cuidado con un sismo de magnitud 5.4 aproximadamente. Sí, eso es lo que viene para Puerto Rico. Continuamos ahora con América del Sur. Veamos qué viene para América del Sur en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales y también, bueno, a ver, veamos qué es lo que viene. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para que puedas visualizar los nuevos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Veamos qué es lo que viene para América del Sur. Van a estar viendo, y esto sí, porque se van a estar dando fuertes lluvias en todo América del Sur. Ni siquiera he lanzado las cartas, pero yo desde antes de la lectura y días atrás he estado intuyendo de que viene una nueva etapa de inundaciones, de fuertes lluvias en toda América del Sur. Todo va a estar con lluvias. Sobre todo los países que tienen salida al mar, los veo con más lluvias. O sea, si me pongo a enumerar todos son bastantes países, pero bueno, sí, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Todos esos países van a estar presentando lluvias.
Ya me queda un poco la duda de que si son lluvias o sea, de carácter natural o lluvias de qué. Bien. También oleaje en América del Sur, un poco el mar movido, tengan mucho cuidado. Esto se puede evitar. Veo heridos, veo incluso luto si es que no hay un plan de acción y de evacuación para lluvias y fuertes lluvias, inundaciones que vienen fin de mes de agosto y durante septiembre. Así que mucho cuidado. Tienen que tomar las medidas preventivas. Esto ya lo hablaré en otro video. Pero acá, al parecer, no es solo la naturaleza que está actuando o que va a actuar con las lluvias, porque también veo deslaves y huaicos en algunas zonas, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú. Mucho cuidado, incluso hasta Chile también. Van a tener que tener mucho cuidado con este tipo de inundaciones así más fuertes, como las que ya se presentaron. ¿Sí? Y que se llevan casas, mucho cuidado. Sí, se llevan casas como que pérdidas materiales, veo por los desastres naturales, veo fuertes vientos también. Y aquí hay un volcán como que va a presentar mucho movimiento. Puede ser el volcán de Colombia, de Ecuador o el de Chile, porque también va a estar temblando esos países. ¿Sí? Eso es lo que veo que viene y va a estar temblando así sismo de magnitud 5, es lo que logro ver para toda América del Sur. Y me preocupan las lluvias e inundaciones que vienen, que si no se previenen a las personas puede ser peor que la vez pasada. Sí que tienen que tener en cuenta eso y tomar las medidas preventivas. Y también en caso de sismo también, porque veo que va a estar temblando. Veo, por ejemplo, que va a estar temblando en Perú, Chile, Argentina, y también por ahí se pueda sentir un sismo en Uruguay, ojalá que no, porque no tienen edificaciones antisísmicas, y ellos lo sienten pues como un terremoto, un sismo de 5.4, lo cual para Chile a veces es un poco de, ¡ay, qué poca intensidad de sismo! Porque ellos están acostumbrados a terremotos así hasta de 9.5 como el que sucedió en Valdivia en los años 60. Por eso es que no le tienen temor a los sismos de magnitud 5, pero para los uruguayos es diferente. Ellos nunca han vivido sismos fuertes, o de repente sí, pero no es muy usual, ¿no? No es algo que siempre se ve. Pero ahora la Tierra está cambiando, como que se está regenerando, podríamos decirlo así. Pero acá, esas lluvias, lo veo que es otro tema, no es tan de naturaleza. Porque he visto algo extraño también en las nubes hace poco, aquí en América del Sur. Bien, eso es lo que viene para América del Sur en las próximas semanas, tengan mucho cuidado. Continuamos ahora con Colombia, veamos qué viene para Colombia en cuanto a sismos y desastres naturales. Van cayendo dos cartas aquí. Esto lo van a ver de repente antes, pero muchos no se van a percatar en Colombia. Si ven señales en los cielos, arcoíris, las nubes, si son personas muy observadoras, va a haber unas cuantas personas que sí se den cuenta que viene una época de fuertes lluvias, deslaves, inundaciones para Colombia. Miren las cartas que salen. Terribles estas cartas. Más que sismo fuerte veo un tema de agua, porque es el año del agua. Como les vengo diciendo desde el año pasado. Y el próximo año es el año del fuego, así que mucho cuidado con volcanes, sí, el próximo año. Los que no se liberaron este año, 2023, se liberan en el año 2024. Y ahí sí va a ser el año de los incendios forestales también, en el año 2024, o sea, el próximo año. Veamos qué viene en cuanto a sismos y desastres naturales. Fuertes vientos, tormentas también en Colombia. Veo apagones en Colombia y como que personas movilizándose, algunas en botes, porque va a haber inundaciones. Es algo que ya deben estar observando en los cielos. Hoy estamos 16 de agosto del 2023, estoy grabando esto. Y seguro que más tarde, o ya cuando amanezca, van a ver cosas extrañas en los cielos, nubes algo raras. Es porque se aproxima una temporada de lluvias fuertes. De oleaje también, mucho cuidado, esas casas que viven, donde viven las personas, cerca a los ríos, a los mares, también al mar. Mucho cuidado, porque veo, como les dije, que el mar va a empezar a tomar su terreno
va a reclamar lo que es suyo. También lo va a hacer los ríos también este año. Mucha agua y pérdida de cultivos por la excesiva lluvia que va a haber en Colombia. De repente estas lluvias también hasta en Venezuela va a haber de repente este tema de lluvias fuertes. Veo que va a temblar aquí Colombia. Veo un sismo algo fuerte para Colombia, mayor a 5.6. Ojalá que no un terremoto. Pero sí veo un sismo fuerte para Colombia. Sobre todo me preocupa y me está diciendo mi guía espiritual Santander y Bogotá, toda esa zona, que no está cerca al mar. Veo esa zona que puede temblar. Si no es en estos días, ya en septiembre, pero hay una energía acumulada. Ha estado temblando un poco, pero no es la suficiente energía, me habla aquí las cartas, y veo mucha lluvia, inundaciones, deslaves y oleaje. Eso es lo que viene para Colombia en las próximas semanas. Sí, una energía muy fuerte. Y cuidado con apagones, tengan sus linternas. Velas no, porque eso puede ocasionar incendios. Linternas es lo mejor que debes de tener en esos casos. Y también si puedes, por ahí una radio a pilas también. Siempre es necesario. ¿Sí? Bien, eso es lo que viene para Colombia en las próximas semanas. Continuamos ahora con Argentina. Veamos qué es lo que viene para Argentina en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales. Está hablando acá de lluvias. Vienen fuertes lluvias para Argentina y pérdida de cultivos con ello también. Y también estoy percibiendo mucho cuidado porque igual que Colombia van a tener tiempo de ser observadores y ver en las nubes, si hay nubes extrañas, si sale algún arco iris, también va a ser presagio de que se aproximan tiempos de fuertes lluvias que pueden provocar inundaciones y pérdidas materiales, ojalá que no pérdidas humanas. Para eso siempre tienen que estar observando el cielo. Y veo que, de nuevo, y ojalá que no, si ocurren esas fuertes lluvias, plagas, nuevamente en Argentina. O sea, plagas de mosquitos, zancudos, insectos, los bichos, ya saben. Y hay un tema aquí también del mar. El mar muy movido en Argentina también, el Atlántico. Todo es que es el año del agua, como siempre repito. Desde el año pasado vengo diciendo eso. Fuertes vientos también en Argentina. Y también hasta probable caída de granizo en algunas zonas. Veamos si viene algún sismo fuerte para Argentina en las próximas semanas. Mucho cuidado, me habla aquí de zonas montañosas, sobre todo la sierra de Argentina, que va a sufrir más con esto de tema de agua, de lluvias. Sí. No veo un sismo fuerte para Argentina, tal vez tiemble de magnitud 5.1, 5.2, que es lo más bajo. Y nada, pues, disculpe por la bulla y ruido fuera, no sé qué está pasando. Bien. Lo que veo aquí es un sismo como que de magnitud 5.1, nada más, algo leve. Y después de la luna llena, de ahora último de agosto que viene, de final de agosto, pues sí veo acá que se mueven más las energías. O sea, en septiembre puede ser que sí haya un movimiento sísmico más fuerte en Argentina. Pero veo temblores pequeños, imperceptibles. De repente a mucha profundidad también, por eso es que no se siente. Pero sí un tema acá igual que Colombia con lluvias. Ojalá que no, pero posibles inundaciones también. Y sobre todo en zonas de montañas. Mucho cuidado. Eso es lo que viene para Argentina. Veamos qué viene para Perú, específicamente el norte de Perú, qué viene para Perú en las próximas semanas. En cuanto a sismos, desastres naturales, se aproxima, ojalá que no. Veo acá que se puede volver a repetir esto de ciclones y tienen que estar prevenidos. Sí, durante este año. Hoy estamos 16 de agosto y estoy grabando esto. Y acá tienen que fijarse mucho en las nubes, que no estén así algo extrañas. La presencia de nubes extrañas, de arcoíris, de halos solares, son presagios de que viene una temporada de lluvias fuertes, incluso inundaciones. Veamos qué viene específicamente para el norte de Perú.
Fuertes vientos para el norte de Perú. Mucho movimiento en el aire. Mucho cuidado con esas casas que han quedado algo débiles por las anteriores inundaciones. Tiene que tener demasiado cuidado. Incluso que el gobierno no ha hecho nada, el gobierno de Perú tiene que tener mucho cuidado. Acá veo que también viene acá un sismo algo fuerte, pero no tan fuerte. Veo un sismo como que de magnitud 5.1. Esto lo tengo que hablar en otro video porque acá hay algo extraño con respecto a las lluvias que vienen. Sí, acá hay algo sumamente extraño. Bueno, viene aquí un sismo de magnitud entre 5.1 a 5.3, aproximadamente 5.3. Sí, viene un sismo de 5.3 para América, perdón, para Perú. Se me iba a salir la palabra de América del Norte porque justo estoy acá canalizando por qué es que ocurren estas lluvias, por qué es, y se me vino a la mente el nombre de un país de América del Norte. Bueno, y mucho cuidado también, tienen que tener mucho cuidado con plagas, nuevamente, con plagas de mosquitos, zancudos, ¿sí? Porque puede llevar al hospital a muchas personas nuevamente. Si veo acá algo con fuerza que viene más para el mes de septiembre, lo veo esto después de la luna llena. Y esto en todo el Perú, en el centro también tienen que tener mucho cuidado, igual que en el sur de Perú también. Incluso en la selva y en la sierra también. Porque acá viene algo fuerte con respecto a lluvias, inundaciones. Lo que estoy viendo para el norte ahora en estas próximas semanas, primero se van a ir dando lluvias, que luego pasan a fuertes lluvias y luego se van haciendo inundaciones. Pero las inundaciones lo veo ya más en septiembre. Y tengan mucho cuidado con deslizamiento de tierra también. Viene acá con fuerza, deslizamiento de tierra y huaicos nuevamente. Tengan mucho cuidado. Y fuertes vientos. Eso es lo que estoy viendo para el norte de Perú. Y un sismo de 5.3 en Tumbes o Piura. Va a ser el epicentro. ¿Qué viene para el sur de Perú en cuanto a sismos y desastres naturales para las próximas semanas? Veamos qué es lo que viene. Ya les dije, tengan mucho cuidado con fuertes lluvias, inundaciones para todo el Perú. Incluso el centro de Perú también. Veamos qué viene para el sur de Perú. Lluvias. Vienen lluvias para el sur de Perú. Pero fuertes lluvias. Y va a estar temblando también. Veo un sismo como que de magnitud 5.4 en Tacna, Moquegua, Arequipa. Va a estar temblando, sí, en el litoral. Veo acá algo de fuertes vientos. Mucho cuidado en sí para todo el Perú, también parte de Ecuador y una parte de Chile. Un probable ciclón. De repente no en este mes de agosto, sino que ya para septiembre que venga un ciclón. Mucho cuidado. También cuidado con plagas. Acá veo pérdida de cultivos y veo oleaje también. Oleaje. Y deslizamiento de tierra o huaicos. Mucho cuidado. Veo agua aquí. Sí. Nuevamente esto para las próximas semanas. Durante todo septiembre, inundaciones. Vienen inundaciones para el sur de Perú. Va a temblar Tacna, Moquegua o Arequipa de magnitud 5.4 también. Y atentos a las señales en el cielo también, porque eso va a ser el presagio de que viene algún tema de lluvias, inundaciones, fuertes lluvias, ¿sí? O de un ciclón también. Los arcoíris, halos solares, presagian esto, ¿sí? No es tanto de que va a haber un terremoto, sino que es más por el tema de lluvias que salen los halos solares, arcoíris, sí. Y mucho cuidado acá con plagas también en el sur de Perú. ¿Qué es lo que viene para el norte de Chile en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos qué viene. Lo primero que veo son lluvias. Lluvias para el norte de Chile. Oleaje, el mar va a estar muy movido, mucho cuidado en el norte de Chile. Y veo lluvias. Vienen inundaciones también para el norte de Chile. De repente no en esta semana, sino que se desarrollarán en septiembre.
durante el mes de septiembre. Y aquí oleaje también. Veo demasiada agua para el norte de Chile. Y veo aquí un sismo, así me digan que no es un sismo de muy baja magnitud. Se los digo para que estén prevenidos. Viene acá un sismo cerca al mar, en el norte de Chile, pero algo leve. Un sismo aquí 5.4, 5.5, sobre todo en Arica y Tarapacá y Antofagasta, en esa zona. Sí, pero cerca al mar, o sea, en la costa del norte de Chile. Eso es lo que viene. Y también las inundaciones, que eso sí va a ser un poco más fuerte durante todo septiembre. Ya les avisé a toda América del Sur que viene todo este tema de lluvias, inundaciones, y que al parecer hay cosas aquí que no son tan naturales. Y acá hay algo detrás. Sí, las lluvias, también mucho cuidado con zonas de montañas. Me parece que las lluvias van a ser ahí. Sí. Eso es lo que veo que viene para el norte de Chile en las próximas semanas. Centro de Chile, veamos qué viene para el centro de Chile en las próximas semanas. En cuanto a sismos, desastres naturales, ¿qué es lo que viene? Viene una temporada de lluvias en toda América del Sur. También va a estar temblando el centro de Chile. Veo aquí un sismo. Y fuertes vientos acompañados con lluvias también. Eso va a ser para el litoral de, o sea, Ecuador, Perú, Chile, tienen lluvias fuertes. Y van a haber señales en los cielos, o sea, nubes extrañas, también arcoíris por ahí en algún lado. Wow. Va a estar temblando el centro de Chile, pero me preocupa más centro-sur. En sí estén alertas en Chile, no solo estas 2 semanas, sino que durante septiembre, que ve un probable terremoto, pero no un sismo cualquiera de los sismos que siempre sienten que son de magnitud 5, no. Acá veo un sismo más fuerte que los va a hacer despertar, porque lo veo de noche. Un terremoto que les va a hacer despertar, salir volando de sus camas. Veo aquí un sismo que probablemente sea de magnitud 6.8, algo un poco fuerte. Veo fuertes vientos también. Fuertes vientos, lluvias. Hay una energía que no se ha liberado desde hace tiempo en el centro sur de Chile, pero en sí puede haber terremoto en cualquier lugar de Chile, pero veo más propenso el centro sur, es decir, o sea, hay peligro desde Coquimbo hacia, no me acuerdo bien cómo se llama esta zona, pero es bueno, el nombre de la comuna no me acuerdo bien, pero es la zona esta de Valdivia, Concepción. Siento mucho la energía de estos lugares también. Y en Concepción ya había un terremoto fuerte. Sí, ya ha habido un terremoto fuerte. Si no me equivoco, fue en el año 2010, creo, ese terremoto. Y Valdivia, pues, no tiembla fuerte desde los 60. Y hay una energía que no se ha liberado. Puede haber un terremoto, un probable terremoto, pero de que va a estar temblando, van a percibir sismos de magnitud 5, sí, van a percibir sismos en el centro, en el sur y en el norte también, que acabo de decir hace un momento. Sí, vienen fuertes vientos, lluvias, una temporada de repente de como que de ciclón también que va a afectar, y oleaje. Bien, eso es lo que viene para Chile. Mucho cuidado, que puede temblar durante la noche. Acá veo un sismo que les va a hacer levantarse de sus camas. Mucho cuidado. Sí, eso es lo que viene para Chile en las próximas semanas. Y veo este terremoto que de repente puede ser en septiembre. Si la energía se sigue acumulando, en septiembre de repente ya se libera. Ya les dije las zonas, desde Coquimbo, sobre todo muy propenso a Concepción, Valdivia. Estas zonas puede haber terremoto. Bien, continuamos ahora con Europa. ¿Qué viene para Europa en las próximas semanas? Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Veamos qué viene para Europa en cuanto a sismos y desastres naturales. Sigo viendo tema de lluvias.
para Europa. Y fuertes lluvias en la zona cerca a Italia, los países que están cerca a Italia, toda esa zona. Sí, miren, agua. Continúa viendo agua aún en esas zonas cerca de Europa del Este, ¿sí? Acá viene también como que una temporada ciclónica, un ciclón, algo así, porque veo fuertes vientos, lluvias, caída de granizo también en algunas zonas de Europa. Mucha, mucha agua y va a estar temblando. Veo sismos, veo 2 sismos de magnitud 5, un poco fuertes. En estos países, en Grecia, Malta, Turquía va a estar temblando, ¿sí? De magnitud 5.1, bajo, pero igual va a estar temblando. Sí. Veo que también producto de esta temporada como que de ciclón que van a vivir allá en Europa, veo un poco de apagones en algunas zonas en Europa. Bien, eso es lo que viene para Europa en las próximas semanas, fuertes vientos, mucha agua, lluvias, inundaciones y caída de granizo. Y sismos de magnitud mayor a 5.1. ¿Qué viene para Asia en cuanto a desastres naturales y sismos? Veamos qué viene para las próximas semanas. Veo aún lluvias, inundaciones, hasta caída de granizo, ¿ah? Sí, en los países que están cerca al Océano Pacífico, en Asia. Viene otro tifón, creo que en estos momentos está viendo un tifón o ciclón y viene otra vez otro, nuevamente, de repente para el mes de septiembre. Mucho cuidado con plagas también en Asia. Y veo acá un terremoto, un sismo fuerte. Un sismo fuerte, va a estar temblando Asia. Veo un sismo fuerte de magnitud 6 a más. Veo algo parecido como en Europa, veo como que una temporada ciclónica, algo así, fuertes vientos, o puede ser por un ciclón también. Sí, y esto va a continuar como por 6 semanas más, algo así. Cuidado, también se abren más socavones en Asia. Sí, se abren socavones o la tierra va a comenzar a tragarse, las casas, mucho cuidado. Oleaje también veo aquí. Oleaje, mucho cuidado con las personas que entran al mar sin saber nadar también. Sí. Y aquí puede haber un terremoto en Indonesia, China o Nepal. Sí, China puede temblar. Creo que hubo un terremoto, no sé si fue en este año o el año pasado, pero puede volver a temblar. Esa zona entre China, Nepal o también en Indonesia, cerca de Indonesia, que hay otro país, Filipinas también. También acá hay un volcán como que quiere funcionar, quiere erupcionar también próximamente, me habla aquí las cartas. Veo fuertes lluvias, inundaciones, oleaje, tema de plagas aquí también, nuevamente, una temporada ciclónica. Bien, eso es lo que viene para Asia en las próximas semanas. Por último, pero no menos importante, Oceanía. ¿Qué viene para Oceanía en cuanto a sismos, desastres naturales? Veamos qué viene para Oceanía. Esto de lluvias, inundaciones, va a estar presente durante el mes de septiembre, sobre todo, casi en todo el mundo. Sí. Así es como va a estar el mundo inundado de agua. Lo que viene para Oceanía. Oleaje. Lo primero que me marca, oleaje. O sea, puede que el mar comience a salirse un poco. Veo mucho movimiento en el mar. Veo aquí un tifón o un ciclón, creo que es el mismo, porque veo en el Océano Pacífico, o sea, puede que nazca en Asia o en Oceanía, pero se va a ver en ambos lugares, o sea, en ambos continentes, porque están muy cerca. Y van a haber señales en los cielos también, nubes extrañas, halos solares, arcoíris, ¿sí? O algún fenómeno extraño. No veo un terremoto que venga para Oceanía. Entonces va a temblar Asia, va a haber
el terremoto va a ser fuerte en Asia de 6.3 o más puede ser. Pero en Oceanía no veo un terremoto en los próximos días. No, como que va a estar en calma, pero aquí oleaje, lluvias, acá como que hay una presencia de un ciclón, fuertes vientos, ¿sí? Me marca aquí pérdida de cultivos también. Bien, eso sería todo el vídeo. Si te ha gustado, dale like al vídeo, compártelo para que estén informados todos. También no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Clesania. Es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para que pueda llegarte todos los vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Muchas gracias y aquí lo principal es prevenir, ¿sí? Y si es que no pasara ninguno de estos sismos, pues mejor, porque un sismo, un terremoto sobre todo trae desastre, pérdida material y de vidas humanas, que es lo más importante. Y esperemos que no tiemble tan fuerte durante las próximas semanas porque hay luna llena. ¿Sí? Bien, eso sería todo y conmigo será hasta un próximo vídeo. Cuídense.